Continuamos con nuestra entrevista y recordamos nuestra etiqueta, Bachelet recuerda Pinochet. También tenemos aquí a nuestro invitado, abogado Aristóteles Torrealba, defensor del pueblo en el estado Zulia. Profesor, para que entremos después de la sección ciudadana en materia de derechos humanos, yo quisiera hacerle una pregunta para recordar y para que nuestro pueblo sepa lo que es una cosa u otra o si es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario? Bueno, la diferencia es fundamental. Los derechos humanos, como te dije, son atributos que pertenecen a los seres humanos por el solo hecho de ser humano. Está establecido así en distintas declaraciones, a partir de la declaración allá de 1686 del Bill of Rights. Después vino la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de la Revolución Francesa, después vino la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está recogida así en el título tercero de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los distintos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a los seres humanos por el hecho de ser humanos. Nacemos iguales en dignidad y somos iguales ante la ley. En raza, color, en todo. Sin discriminaciones de ningún tipo. Las ayudas humanitarias es, vamos a decir... El derecho internacional humanitario. Sí, es una creación, el derecho internacional humanitario es una creación prácticamente que surge de un filántropo suizo cuando creó lo que se llama en este momento la Cruz Roja Internacional y tiene que ver básicamente con los conflictos armados, con la guerra. El derecho internacional humanitario tiene que ver cuando en un país hay un conflicto armado, que se están dos bandos, hay una guerra civil, interviene pues el derecho internacional humanitario representado en la Cruz Roja, en la Media Luna Roja, el Diamante Rojo, que se llama también para los países de la religión judaica, y son los que le ponen, vamos a decir, ciertas reglas a la guerra, para el tipo de arma que se está utilizando, la atención humanitaria que tiene que haber en el campo de batalla, y todos estos elementos de que haya, pues, vamos a decir, una correspondencia entre los armamentos que se están utilizando. Eso es el derecho internacional humanitario. Y los derechos humanos es todo lo que tiene que ver con la protección de la vida y la protección de la libertad, la protección de la seguridad social, la protección de la integridad física de los seres humanos, sus derechos, que se les respete su derecho a elegir, a ser elegidos, los derechos que se llaman derechos políticos. Esos son los derechos humanos. Bueno, excelente respuesta, y es que esa pregunta vino porque venimos explorando desde el conflicto de Centroamérica, el conflicto que tenemos aquí en Colombia con las fuerzas revolucionarias de Colombia, EP, que fueron un tratado de paz y se viola ese tratado de paz. El mismo Ejército de Liberación Nacional inició un acuerdo y unos diálogos de paz con una agenda exploratoria para diagnosticar algunos problemas que construyeran una agenda para el proceso de paz, que fue suspendida, por cierto, por Iván Duque. Es ahí, perdón, donde nace entonces el derecho internacional humanitario, para recordar y no tener dudas, y que nuestro pueblo sepa de qué se trata lo que son los derechos humanos en sí, y el derecho internacional humanitario, que no es sino cuando viene el reacomodo de la paz en un país. Correcto. Entonces nosotros pudiéramos estar hablando pronto aquí de derecho internacional humanitario en Venezuela. Pudiera ser. Aunque no estamos en una guerra de balas. Sí, pudiera ser, porque realmente la confrontación nuestra, que es histórica, ¿no? Nosotros, después que terminó la guerra de independencia, allá en 1821, y nos unimos lamentablemente y tristemente, nos unimos a partir de la Constitución de Cúcuta a Colombia, y desapareció Venezuela por unos cuantos años hasta 1830. De ahí para acá nosotros nos hemos mantenido en una confrontación interna. Sí. Siempre profesor, ahí está el coordinador haciendo señas. Vamos a sección ciudadana con una pregunta que le hacemos a nuestro pueblo en la calle.
¿Qué opina usted sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición en Barbados? Y la otra, o esa es la pregunta. Bueno, Dios quiera que eso se dé, que lleguen a un acuerdo, pues, porque el pueblo es el que está pasando ahorita las consecuencias de esta situación que estamos viviendo. No, de parte del gobierno lo está haciendo muy bien porque quiere diálogo, quiere paz para Venezuela, el mismo jueguito. Voy, estoy un ratico allá, me salgo, voy, tal. Dependiendo de las órdenes que den del imperio, ellos van a seguir en el diálogo. De resto, ellos no quieren diálogo. Ellos lo que quieren es Maduro, vete para ellos nosotros montarnos. Esa es toda la realidad que está pasando en este país. Bueno, que eso sigue mal. Aquí eso nunca se va a arreglar, van a llegar a nada en conclusión hasta que no saquen a Maduro. Bueno, es una ventana que se abre aquí, tanto en el país como en el mundo, para buscar una solución a este gran problema que tenemos. Recordemos que parte de la oposición gran parte de la oposición está a favor de un buen diálogo y otra gran parte no está de acuerdo porque quieren usar la violencia y usar parte de lo que son las estrategias mal empleadas para poder forzar un nuevo rumbo. Yo creo que el diálogo es la mejor vía porque a través del diálogo podemos llegar a un buen acuerdo. Esa reunión que se está efectuando en estos días pues sea lo más importante para el país y que se tomen las decisiones ya que se tienen que tomar. Se llegue a un acuerdo y que sea el pueblo venezolano el favorecido para que el país sea lo que siempre ha sido. Uno no puede perder la esperanza, pero no es la primera vez que se sientan a hablar. Entonces, si tú ves que ninguno de los dos da el brazo a torcer y por cada uno demuestra que quiere hacer algo mejor por el país, individual, si eres de oposición, si eres del gobierno, pero que hagas algo, demuestre que quieres en verdad al venezolano. No es tanto de diálogo, sino que ellos demuestren, yo soy bueno, voy a hacer esto. Entonces, yo creo que cada quien tiene que hacer su lucha. Muy difícil que lleguen a un acuerdo porque las partes son muy radicales. La oposición, la MUD, es muy radical y el PSUV, por ser de izquierda, es normalmente radical. La izquierda es normalmente radical. Que apoyé en un inicio la primera vez que dialogaron, creo que fue en República Dominicana. Yo pensé que de ahí iba a salir una solución definitiva. Pero tal vez tengamos que volver a un pacto de punto fijo, como lo hizo los 40 años anteriores. Que primero gobiernas tú, luego gobierno yo, porque, o sea, honestamente, el venezolano no tiene 3 meses más, 4 meses más, llegamos a diciembre, se vence el plazo de la asamblea, y posteriormente Guaidó, ¿en qué queda? ¿En qué va a quedar Guaidó? Guaidó creo que va a quedar como en el aire, en el limbo. La opinión de nuestro pueblo, profesor Aristóteles, respetamos todas esas opiniones, por supuesto, sí. Los diálogos de paz, de entendimiento, de convivencia han sido impulsadas primero por el presidente Chávez y ahora por nuestro presidente Maduro. Ahí en Barbados ya por lo menos se concienciaron ya 6 puntos y se instaló una mesa de trabajo. Ojalá, tanto el mismo oficialismo representado ayer en Héctor Rodríguez decía que va a ser difícil el camino, pero esperan que al final lleguemos o nos encontremos. Igual dijo el representante de las oposiciones, como dijo nuestro presidente Maduro, también lleguemos a nuestro final feliz para bienestar de todo nuestro pueblo y de todo nuestro entorno geopolítico. ¿Qué opina usted de esas opiniones de nuestro pueblo? Sabias. Siempre las opiniones 10 a 1, ¿no? Sí, son sabias. Bueno, ahí uno de ellos dijo, la pretensión de la oposición siempre ha sido regresar al pacto de punto fijo, regresar a la Constitución del 61, eliminar la Constitución. El túnel del tiempo. Exacto, volvernos al pasado. Pero el diálogo en política no se puede nunca descartar. Siempre hay que mantener el diálogo abierto, las comunicaciones, los puentes tendidos, porque la otra opción es la confrontación, es la guerra, es la confrontación directa, armada. Necesario llegar al diálogo. Es imprescindible. Concluir con un diálogo fructífero. En democracia y en política siempre el diálogo, incluso en situaciones de guerra como está la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, siempre existían
el diálogo, estaban por un lado la confrontación bélica y por otro lado la diplomacia haciendo su trabajo, buscando la forma de lograr la paz. Siempre eso van de la mano. La confrontación política, la confrontación bélica, si se presenta en una necesidad de que se tenga que llegar a eso, pero eso nunca descarta el diálogo. Siempre se tiene que mantener en política el diálogo. Profesor Aristóteles, vamos a un video con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el diálogo y ya regresamos. Por supuesto, se prestó cierta atención a la situación en Venezuela. Por parte de Rusia, en reiteradas ocasiones se ha subrayado que una intervención externa en los asuntos venezolanos es inadmisible. El presidente Morales mantiene esta misma postura. Esperamos que en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, que empezaron con la asistencia de Noruega, se establezcan decisiones aceptables para todos los venezolanos, algo que permitirá normalizar la situación en el país.